A repasar un poco lo de la clase pasada, habíamos visto en los procesos de hidratación de la placa oceánica de Nazca. eh, la placa de Nazca, antes de subductar, ¿cierto? Se forma en el outer rise, se flecta y empieza a subductar. eh, y justo antes de subductar bueno, hay bending. El bending se produce por las fuerzas de tensión, por el slat pull. El slat pull tira la placa y la litósfera o la placa, digamos, está sobre la astenósfera, que está representado acá en rosado, la astenósfera, y hay una fuerza como de flotabilidad que empuja la placa hacia arriba, y por otra parte tenemos el slat pull que la tira. Entonces se produce un bending o una flexura, un abombamiento. Y ese abombamiento produce que se tensione la placa por arriba. Entre medio hay un plano neutro y más abajo está un estado compresivo. Ahora, el estado neutro va a depender del campo de esfuerzo. Si fuera todo homogéneo, sería en el centro, pero como no es homogéneo, generalmente está un poco más arriba, ¿ya? Según mecanismos focales de un estudio japonés, plotea los mecanismos focales y estos quedan más, digamos, más como en la isoterma a los 450 grados Celsius. Ahí estaría el plano neutro y de ahí hacia abajo sería compresional y de ahí hacia arriba sería tensional. Ahora, si vamos profundizando, obviamente esto se comporta más dúctil y ya no hay sismicidad. Ahora, la placa antes de subductar se, se fractura, el agua penetra, primero penetra la pura corteza, pero mientras más grande sea la falla, el agua puede penetrar más profundo hasta el manto y generalmente toda la corteza está hidratada, o sea, no toda. eh, Mientras más lejos de la fosa va a estar solamente la corteza superior hidratada, pero si nos vamos acercando empieza a hidratarse la corteza y después el manto. Y bueno, después la placa subducta y lo primero que se deshidrata son los sedimentos, si es que hay. Después se deshidrata la corteza. Los flujos pueden ir hacia arriba o hacia lateralmente. Y se hidrata el manto continental, ya, la cuña mantélica, mantle wedge. Eh, Generalmente, como está hidratado el manto, se comporta de forma dúctil, entonces los terremotos interplaca no se producen más allá que este límite, que el límite con el mojo continental con la placa subductante, ¿no? Es decir, no pasa más allá los terremotos interplaca, de contacto. Ese sería el down deep limit. Eso dice la teoría. eh, Habrá que verlo con los estudios sismológicos. Si estos terremotos se pueden profundizar más, está por verse, ¿ya? Pero eso dice los estudios de las últimas décadas, por ejemplo. Después sigue subductando esto. Bueno, hay terremotos siempre intraplaca, generalmente tensionales, siguiendo estas fallas normales. Y después, a las temperaturas de 120, 140 kilómetros, se deserpentiniza el manto. Entonces, toda esta agua que está en el manto se deshidrata y se
baja la fusión, baja el punto de fusión parcial y se produce magmatismo y se produce el arco volcánico. ¿Ya? Ahora, una vez que eruptan los volcanes, ese gas es emitido a la atmósfera y eso después se transforma en lluvia, entonces se repite el ciclo del agua. No el ciclo meteorológico, sino que el ciclo tectónico. Es decir, el agua del mar se introduce a las fallas, después se deshidrata en la estratosfera, después se produce magmatismo y ese agua o ese gas afecta el clima y produce lluvia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Nada por acá, profe. Ya, entonces vimos un caso particular de Chile en que estudiamos la región de Concepción y de Chiloé y vimos, por ejemplo, un perfil sísmico acá en Arauco y vimos que ese perfil coincidía además con la zona de fractura de Mocha, que se intersectaban en la fosa, tenía la presencia de fallas normales y el modelo de velocidad mostraba que las velocidades se reducían hacia la fosa. Entonces, esa reducción de velocidad significa que baja la rigidez de la roca y los mecanismos que explican que se reduzca la velocidad o la rigidez de la roca puede ser aumento de fracturamiento y aumento de grado de hidratación. Entonces, como se observamos una reducción consistente de de las velocidades en la corteza continental y en el manto, las velocidades se reducen. eh, una buena interpretación o una razonable interpretación es que eso sea producto de procesos de hidratación y fracturamiento. Ahora, justo donde está la fosa, pasa la zona de fractura de Mocha. Y la zona de fracturas, por sí misma, tienen una corteza oceánica anómalamente delgada y además, como estuvo en una zona de falla transformante, todas las zonas de fracturas tuvieron todas las zonas de fracturas oceánicas estuvieron en algún momento en una falla transformante, tienen, tuvieron mucha deformación y esa deformación significó también alto fracturamiento y hidratación. Así que la zona de fractura de Mocha ya viene hidratada. Así que no podíamos excluir los procesos de hidratación producto del bending o porque ya venía por la zona de fractura de Mocha. Entonces, ¿qué hicimos? Estudiamos otro caso más al sur, el de Chiloé, el cual estaba paralelo a la zona de fractura de Chiloé y de Huasco, así que no intersectaba ninguna sola fractura. Y los resultados de velocidad eran los mismos, las velocidades decrecen sistemáticamente hacia la fosa, se reduce la velocidad de la corteza y en el manto, lo que se puede interpretar como que efectivamente ocurre también ahí procesos de hidratación y de fracturamiento independiente, independiente de la presencia de zona de fractura. De hecho, se lo puedo resumir según todos los estudios en todo el Pacífico e incluso en, bueno, en todo el Pacífico, Sudamérica, Norteamérica y Japón, Marianas, Tonga, todos esos estudios. eh, y creo que también en el Océano Índico eh, se observa este fenómeno, ¿ya? Este fenómeno de fracturamiento, o sea, de flexura, fallamiento y hidratación y serpentinización del manto. O sea, un fenómeno global, ¿ya?
Y eso no es tan, o sea, es bastante, eh, no es tan raro porque efectivamente el bending, los esfuerzos tensionales son muy fuertes, como nos muestra esta imagen. Si hay mucho bending, aquí hay mucha tensión, ¿ya? Hay mucha tensión, entonces la litósfera frágil de arriba se rompe, ¿ya? Entonces, si se rompe eh, y se generan los gradientes de presión adecuados, el agua puede penetrar y producirse el hidrofracturamiento, ¿ya? Así que esto es bastante global. Ahora, un caso bien particular es el de Chiloé, porque en Chiloé, la, como vemos aquí, aquí está el frente de formación, ahí está el perfil, está todo sedimentado, la fosa. La fosa está rellena, ¿cierto? Recordar que esto sería el frente de formación y la fosa estaría por acá, estaría enterrada con todos estos sedimentos, enterrada con todos estos sedimentos, y, eh, y además los sedimentos se van bien mar adentro. Aquí hay un afloramiento del basamento oceánico, ahí está, esto sería el basamento oceánico rugoso, aquí ya empieza a sedimentarse, turbiditas, y aquí hay un afloramiento que sería más o menos algo como este. Este está más acá, acá hay un afloramiento, son pequeños afloramientos que hay, pero está todo relleno de sedimento. Entonces, si hay sedimento, uno podría esperar que el agua le va a costar más penetrar, porque los sedimentos filtran un poco el agua. Eh, Eso esperaría uno a priori, ¿ya? En cambio, en el norte de Chile, por ejemplo, en el norte de Chile, la fosa está sin sedimento, entonces si se fractura, el agua entra súper fácil. De hecho, eso ocurre. Pero uno no puede descartar que pase lo mismo en el sur de Chile con sedimento. Y eh, vamos a tratar de responder esta pregunta. Si efectivamente la litósfera oceánica se encuentra hidratada frente a la isla de Chiloé, que lo está, o sea, eso muestra los modelos sísmicos, y dado que las fallas normales en el outer rise están siendo bloqueadas, entre comillas, por un gran volumen de sedimentos, ¿cómo puede ocurrir la infiltración de agua dentro de la corteza oceánica? Bueno, bueno, antes de responder esa pregunta, vamos a hacer un poco de revisión bibliográfica. Hay un paper de Fischer et al. 2003 en el que demuestra que si tengo dos afloramientos, este es un afloramiento, outcrop, o sea, está la corteza oceánica está arriba de la capa sedimentaria, es decir, tiene contacto con el agua, y acá hay otro, y si esos dos afloramientos están distanciados por una longitud de hasta 50 kilómetros de distancia, eh, y entre medio está todo relleno de sedimento, él demostró que el agua puede igual introducirse por los flancos y salir por el otro lado. O sea, si yo tengo acá dos cerros, ya, dos basaltos, por ejemplo, dos cerros basálticos, todo esto relleno de sedimento, una capa sedimentaria, entonces el agua puede penetrar por los flancos, por los costados de los cerros, viajar por la interfase sedimento-corteza y volver a salir acá. ¿Y cómo se puede demostrar eso? Bueno, porque si el agua está fría, ¿cierto? Y se penetra a por debajo, a la interfase sedimento-corteza, viaja, ahí se calienta porque está en profundidad mayor y acá sale caliente, ¿ya?
Entonces, ¿cómo se demuestra que sale fría? Bueno, sabemos que entra fría y sale caliente, pero ¿por qué sale caliente? Porque había mediciones de flujo de calor. Entonces se pusieron flujos de calor y se monitoreó el agua. Entonces, por eso se dice que hay carga y descarga. O sea, el agua entra por un lado y sale por el otro. Entonces, entra fría y sale caliente. ¿Ya? Eso es lo que demostró él en Costa Rica, pero esto es genérico. O sea, puede pasar que si tengo afloramientos, los afloramientos son guías que donde se puede introducir el agua y viajar además. ¿Ya? Ahora, en el caso de Chiloé, aquí está la línea sísmica, ¿ya? La misma que está acá, esa. Entonces, piensen en este afloramiento, ¿ya? Este afloramiento que está justo aquí, y es el mismo que está aquí, ese. Estos sedimentos, estos son fallas, eso afloramiento también, sedimento, 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 y esto es un afloramiento. Justo ahí se puso, en el experimento, en un crucero, se pusieron estaciones de flujo de calor. El flujo de calor mide el flujo Q, que se puede modelar. Bueno, Q tiene unidades de microwatts, miliwatts sobre miliwatts sobre metro cuadrado, ¿ya? O sea, energía sobre metro, área, ¿ya? Entonces, o sea, potencia sobre área. Y se miden los valores in situ, o sea, el instrumento es capaz de medir el flujo de calor en cada punto, y si uno plotea los flujos de calor, da estos puntitos, 100, 150, y después se empieza a enfriar, o sea, empiezan a bajar, 150 después empiezan tender a cero, ¿ya? Los flujos de calor. Entonces se mide de izquierda a derecha, aquí vale 150 y acá cero, cerca mientras más me acerco al alto del basamento, al afloramiento, más baja el flujo de calor. ¿Qué significa eso? Que el flujo de calor baje hacia el afloramiento. ¿Qué creen ustedes? El intercambio ocurre en los segmentos, no en la zona. ¿Cómo? El intercambio de calor ocurre en los sedimentos y no en el afloramiento del basamento rocoso. Ah, claro. Bueno, entonces ahí tenemos que ver lo que es Q. Ya. O sea, Q decrece hacia el, eh, hacia el afloramiento. Ahora, Q, esto se ve en el curso de geodinámica del semestre de otoño, y una forma eh, de modelarlo, o sea, esto se puede modelar en 2D, 3D, ¿ya? Pero podemos modelarlo en 1D, porque generalmente el gradiente de temperatura es más sensible o depende más de la vertical. Lateralmente varía menos, ¿ya? Entonces, como primera aproximación, podemos modelar Q igual a K por dT de Z, donde dT es la diferencia de temperatura y delta Z el espesor, ¿ya? Entonces, dT sería la temperatura en el basamento menos la temperatura en el fondo del mar, y delta Z sería la temperatura en el basamento menos la temperatura en el fondo del mar. O sea, si yo me paro aquí, esto sería, esto sería el basamento, ¿ya? Esto que está aquí, esto sería los sedimentos, y lo que está acá sería el agua. Si yo me paro, pongo una estación aquí, y mido Q, va a ser
este delta T, la temperatura acá arriba, en el fondo del mar, menos la temperatura acá en el basamento, dividido por la distancia entre este punto y este punto, o sea, el espesor. Eso es delta T a delta Z. O sea, es el gradiente vertical de temperatura. Y K es la conductividad termal que depende del tipo de roca o del material en el fondo. ¿Ya? Materiales conductivos son los metales, materiales más aislantes son el aire, o sea, la madera, cosas así, ¿ya? Entonces, SK se mide también, el instrumento, el heat flow lo mide in situ, ¿ya? Lo mide en el experimento. Entonces, si yo tengo, el instrumento mide Q y K, y además que delta Z, yo lo conozco, porque si conozco delta Z, ¿de dónde lo conozco? De la sísmica. La sísmica está acá, ahí está, ¿cierto? Transformo esto en tiempo a profundidad. Aquí está hecho, entonces aquí tengo la profundidad. Entonces yo conozco también delta Z. Y además la temperatura en el fondo del mar es 0 o 1 grado, algo así, bien frío. Entonces tengo todas las variables, excepto puedo despejar fácilmente la temperatura en el fondo del mar. Entonces para eso sirve Q. Sirve para calcular la temperatura en el fondo del sedimento, o sea, en el basamento. Entonces, con esto yo despejo la temperatura del basamento, porque conozco Q, conozco K, conozco delta Z, y obtengo esta curva en gris, ¿ya? Bueno, esa curva en gris son las mediciones, estos puntitos son las mediciones, y la temperatura que obtengo son estos puntos de acá, estos puntos, que es la temperatura del basamento. Y si se dan cuenta, la temperatura del basamento, acá, en el fondo del basamento, ahí, o sea, aquí, es de 35 grados. Así aumenta la temperatura dentro del sedimento, ¿ya? O sea, un par de cientos de metros y aumenta bastante la temperatura, a 30 grados Celsius. Pero a medida que me acerco hacia la derecha, hacia el este, me acerco hacia el afloramiento. Y la temperatura empieza a decrecer, 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 llegando hasta este punto donde Q es bajo a 3, 5 grados. Bueno, en resumen, ahora ojo, esta temperatura no es en el agua, es aquí, en el basamento. Esta es temperatura en el basamento. Entonces, estamos diciendo que el basamento está frío aquí, y acá está caliente el basamento. ¿Cómo enfrío yo un basamento a esta profundidad? ¿Cómo pueden explicar que se enfríe el basamento a esa profundidad? Con agua, exactamente. Exactamente. Tiene que entrar agua y se enfría. Y entonces esto muestra, o sea, esta medición de flujo de calor muestra que el agua está entrando al basamento, ¿ya? A pesar de que hay sedimentos pesados, pero como acá hay un afloramiento, el agua se introduce por los flancos y llega hasta el basamento. Entonces el agua está entrando, ¿ya? Está entrando. Y si el agua llega a entrar acá, hasta el basamento,
según el trabajo de Fischer, que dice que una vez que entra, puede desplazarse por un radio de 50 kilómetros. Bueno, acá puede pasar lo mismo, que el agua entra y puede moverse por un radio de 50 kilómetros alrededor. Entonces, tan pronto como el agua entra al basamento, se puede desplazar por todo el área del outer rise, del abombamiento, y tan pronto como el agua encuentra una falla normal, que está bloqueada por los sedimentos, se podría introducir, quizás con un gradiente menor de presión de fluidos, pero igual se puede introducir y produciendo hidratación de la corteza oceánica y después del manto. ¿Ya? Así que, a pesar de los sedimentos, si hay esto alto de basamento, también puede producirse la hidratación y serpentización del manto. Eso es una cosa. Ahora, otra forma de explicarlo, la hidratación, es que, o sea, ese es un factor, ¿ya? Ese es una prueba, pero también puede ser que el agua haya entrado más por acá, donde hay menos sedimento. Si hay menos sedimento, el agua entra por estas fallas de acá, y el lado occidental, y como la placa después se mueve para acá, ya viene hidratada. Puede ser, pero los esfuerzos normales acá son más débiles. Pero igual pueden haber algunas fallas, y una vez que entra el agua un poquito, después se flecta más y más penetra. ¿Ya? Esa es la forma de explicarlo. Y otra forma, en realidad esta alternativa 1, 2 y 3 no son excluyentes, son complementarias, es los procesos de paleohidratación. Eh, eh, hace, hace más de 1,5 millones de años, no había tanto sedimento en la fosa. Según estudios, esto es una gráfica de la velocidad de convergencia en millones de años en tiempo. Acá está en el eje X y el eje Z está el eje Y está esto es centímetros por año, esto es sedimento en la fosa, y esto es CO2. CO2 y en millones de años. O sea, ahora hay más CO2 y en el pasado había menos CO2. Lo mismo, en el presente hay más sedimento en la fosa y en el pasado había menos sedimento en la fosa. ¿Ya? Además, en el pasado la velocidad era más rápida de convergencia y después se decreció. Ya, este es un estudio de Nina Kukowski y Nonken. Lo hacen con, bueno, esto viene de modelos de anomalías magnéticas de la convergencia entre Nazca y las placas farellones con Sudamérica. Eh, y esto es por técnicas geoquímicas, que las desconozco, pero ellos dicen que desde los últimos 5 millones de años, el espesor ha aumentado, el espesor sedimentario ha aumentado, y eso coincide con el alto nivel de CO2. ¿Ya? Cuando hay alto CO2, como ahora, eh, hay calor. ¿Ya? En un tiempo de calor, hay poca masa de hielo. ¿Ya? Y esto tiene que ver con los procesos glaciares, ¿ya? Con las grandes glaciaciones. Y cuando hay bajo CO2, estamos en un periodo glaciar como los que hubo hace 20 millones de años atrás, ¿ya? Entonces, cuando estamos en un periodo glaciar, la sedimentación en la fosa es poca. Hay poco sedimento en la fosa. ¿Y por qué? Porque como está todo con glaciar, eh, la,
hay un problema de contacto el contacto entre el agua y, o sea, el nivel del agua baja, ¿cierto? Entonces la plataforma continental queda expuesta y los sedimentos le cuestan más llegar a la fosa, porque quedan atrapados en la plataforma continental. O sea, perdón, eh, a ver, voy a explicar, eso en realidad es materia es otra materia, pero me voy a adelantar. Los procesos de glaciaciones son los siguientes. Ya, me voy a adelantar un poco. eh, ya, ahí está. Cuando estamos en un periodo glacial, como el de arriba, baja el nivel del mar, ¿cierto? Baja el nivel del mar. Y la, la plataforma queda expuesta, entonces los sedimentos pueden viajar hasta el borde, o sea, la plataforma queda expuesta. Entonces los sedimentos que se producen acá pueden viajar, son transportados por morrena y caen acá y se producen depósitos sedimentarios. Y empieza a crecer el, eh, el espesor sedimentario. En un periodo interglacial, como ahora, el nivel del agua sube. Entonces los sedimentos eh, ya no siguen creciendo. ¿Por qué? Porque el agua que se erode acá, o sea, los sedimentos que se erodan por erosión climática, quedan atrapados en el continente y en el agua acá, y no alcanzan a llegar a la fosa. ¿Ya? Eso es un periodo interglacial. ¿Ya? Entonces, eh, un aumento glaciar, o sea, un proceso glaciar aumentaría el espesor sedimentario. Y eso ocurrió en este pic aquí. Aquí hubo un periodo glaciar, porque aquí teníamos poco sedimento, a mucho sedimento, y eso ocurrió hace 5 millones de años. Y sigue creciendo. Entonces, en el pasado, cuando teníamos menos sedimento en la fosa, en estos periodos, por ejemplo, ¿ya? Es más fácil que como hay menos sedimento, entonces es más fácil que el agua entre a la corteza y se hidrate, como ocurre en el norte de Chile. En realidad estos tres procesos, probablemente el más importante sea el primero, ¿ya? El primero. Eh, ojo, que se ocurre una hidratación en el pasado, cuando esta placa se mueve para acá, a una velocidad de 66 kilómetros por millón de años. Lo que se hidrata acá después se transporta para acá y viene ya hidratado, ¿ya? Ahora, eh, esto es para explicar que a pesar de que hay sedimento, se hidrata igual la corteza. Eso es lo que queremos, eso es el resumen, ¿ya? En Chiloé, a pesar de todos los sedimentos que hay en la corteza oceánica, la flexura, el agua se la arregla igual para penetrar y hidratar la corteza y el manto oceánico. Y si no hay sedimento, con mayor razón, va a ser más fácil todavía. Ahora, aquí tenemos un perfil, el mismo perfil que mostramos recién. Ahí está el alto basamento. Y aquí hay otro perfil que es norte-sur. Y en ese perfil se registraron, ahí está el alto del basamento, ahí está la zona de fractura de Chiloé, aquí hay fallas que se generaron en el centro de expansión, y en este perfil se registraron ondas S, o sea, solamente se registraron ondas P y ondas S. Generalmente las ondas S son más, bueno, son complementarias, ¿cierto? Las ondas S
o ondas de corte, se les conoce por ondas de corte, son más sensibles a la presencia de fluidos, porque en el caso de un fluido, ¿cuánto es la velocidad de onda S? Es cero, es cero. Es cero, ¿cierto? Entonces, si tengo una roca, por ejemplo el manto, que tiene una velocidad de onda S de 4,7, pero ese manto está fracturado y le empieza a entrar agua, esa agua va a bajar, va a hacer bajar el promedio de la velocidad de la roca, porque tiene agua. Y como la velocidad en onda S es más sensible, lo va a detectar más fuerte, más claro. ¿Ya? Entonces, en este perfil, que pasa justo paralelo o sea, al lado del basamento oceánico, se registraron ondas S. Acá no se registraron ondas S, solamente P. Pero aquí sí. Entonces, si tenemos el modelo de onda S y el modelo de onda P, podemos calcular la razón BPABS o la razón de Poisson y una constante elástica, y vale 0,29 en el manto. Este es el mojo, esta es la corteza superior, corteza inferior y el manto. Y da un valor de 0,29 más menos 0,2. Si ustedes recuerdan los libros de geofísica clásico, el valor más típico del manto, la razón de Poisson más típica del manto, es 0,24, 0,25. Eso es para periodita seca. 0,24, 0,25. Que es lo mismo que decir, esto es lo mismo que decir que un BPABS raíz de 3. Ya, es lo mismo. Raíz de 3. Entonces, si yo estoy midiendo acá 0,29, significa que está más alto que este valor. ¿Ya? Entonces, si hay un aumento de la razón de Poisson o un aumento de PABS, significa que BS decreció más rápido, por lo tanto, hay agua. El caso extremo en el manto es cuando la periodita se transforma 100% en serpentinita, 100% hidratada, y en ese caso, la razón de Poisson es 0,35. 0,35 versus 0,25. Ya, bastante diferencia entre lo normal y lo hidratado. Algo intermedio es un porcentaje parcial de hidratación. En este caso estamos viendo 0,29, que es como un 5 a un 15% de serpentinización. ¿Ya? Entonces esta es una prueba adicional de hidratación del manto oceánico en Chiloé. Entonces, si hacemos un resumen, aquí está, claro, aquí hay un gráfico BP, BS, en la vertical BP, BS. Estas son curvas de igual razón de Poisson, o sea, en cada punto, nu vale 0,22, acá en esta curva vale 0,26, en esta recta vale 0,3 y acá 0,34. Las rocas están en estos círculos, por ejemplo, la dunita está acá con un valor de 0,26. La dunita es como una roca del manto, valores bastante altos, 8,3 de BP y de BS de 4,7, qué sé yo. Este de acá es un gabbro, por ejemplo, tiene un valor de 0,29, 0,30 y tiene valores de de BS de 3,75 y velocidad de 7, ¿ya? Etcétera. Eh, según, claro, según nuestro resultado, el NU es 0,29, que es más alto que 0,25, que es lo normal, esto es lo normal, roca seca del manto, y esto es roca 100% hidratada,
0,35. Entonces está entre medio con un 5 a 15% de hidratación. Entonces, en resumen, en todo Chiloé tenemos bajas velocidades en el manto de onda P, 7,8. Tenemos bajos flujos de calor, que significa una baja temperatura en el basamento. Y además tenemos altas tasas de razón de Poisson. Conclusión final, existe hidratación del manto oceánico en Chiloé, ¿ya? Independiente de, eh, de la capa sedimentaria. Entonces, en resumen, en las dos zonas de estudio, Chiloé y Concepción, tenemos aquí hidratación, acá también, acá hay más sedimento, igual se produce la hidratación, acá hay menos sedimentos, se produce igual, con mayor facilidad, y más encima hay una zona de fractura. Ahora, si vamos al norte de Chile, veríamos algo así más o menos. Veríamos así la fosa, fíjense, no hay sedimento en la fosa, hay una pequeña capita de sedimento en la misma fosa, minúscula. Entonces están las tremendas fallas, se ven aquí las fallas normales, ahí se ven, fíjense, fallas de bending. Entonces el agua puede penetrar más fácil, ¿ya? Entonces, como les decía, este fenómeno de la hidratación de la placa oceánica es bastante global. Excepciones, bueno, excepciones cuando hay un punto caliente, un hotspot. Si hay un hotspot, por ejemplo, Nazca Ridge, ¿qué va a pasar? Se va a afectar los estados de esfuerzo. Entonces aquí no va a haber tanto un esfuerzo normal, porque si hay un punto caliente que empuja hacia arriba la placa, puede afectar un poco la distribución de las fallas normales, y eso podría afectar eh, el estado de esfuerzo. ¿Dónde ocurre eso? En Nazca, o sea, en Perú. Si vamos a Google, por ejemplo, Google Maps. Claro, estamos fíjense, aquí hay una tremenda, es un plató esto ya, casi, un Nazca Ridge, Perú. Esto ya es como un plató. Entonces, este es una tremenda corteza oceánica anómala, súper gruesa, que empuja la placa hacia arriba, flotabilidad. Entonces produce que el estado de esfuerzo aquí, las fallas normales aquí se alteren, ya el campo de esfuerzo se altera. Entonces el slat pool es menos eficiente, y aquí no hay mucha hidratación en el manto, ya, en el manto. Son casos especiales, ya. Pero si no hay ninguna cosa como un hotspot, ridge, algo así, bastante regional, que tengamos placa hidratada en todas partes, ¿ya? En Cocos Ridge, acá en Costa Rica, Centroamérica, Estados Unidos, Japón, Tonga, ¿ya? Es bastante global ese fenómeno de la hidratación del manto. Pero una cosa es que se hidrate la corteza y el manto, y otra cosa es que el agua se pueda hacer magmatismo, es otra cosa. O sea, sin agua no hay magmatismo, eso sí, ¿ya? Sin corteza hidratada y manto hidratado no hay magmatismo, eso sí, pero no es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque, ¿dónde digo? Porque una vez que te hidratada la corteza y el manto,
tiene que ser capaz, o sea, una vez que se produce el magma o la fusión parcial, tiene que ser capaz de subir hasta el edificio volcánico. Y para subir toda esa distancia, aquí tiene que pasar por una distancia de más de 100 kilómetros, 150 kilómetros, y más encima aquí hay zonas de alta y baja permeabilidad, ¿cierto? Y más encima hay campos de esfuerzo especiales. Entonces tiene que sortear todos esos obstáculos para poder ascender acá hasta el arco volcánico. Se va a depender un poco, va a depender mucho de la permeabilidad de la placa continental para que el magma ascienda. ¿Ya? Entonces, no es, no es que solamente dependa del agua hidratada, sino que yo creo que ya está. Pero entender bien lo que pasa en la corteza continental, que es bien heterogénea y compleja, es lo que es otra cosa. A veces se forman cámaras magmáticas, se forman reservorios, ¿ya? E incluso a veces no toda el agua se deshidrata, un porcentaje se puede seguir hidratando, o sea, se puede mantener y se recicla en el manto astenosférico, ¿ya? Porque no es capaz de subir. Bueno, eso es otro tema. Ya escapa del margen convergente chileno. Nosotros estamos trabajando acá, pero eso pasa con el agua. ¿Alguna pregunta? Con esto ya doy por terminado el tema de la hidratación de la corteza oceánica, de la litósfera oceánica. ¿Alguna pregunta? Parece que no. ¿Vieron el calendario? Sí, sí, lo vi. Eh, Javiera. Sí, lo Valeria. vi recién. Ah, Valeria está inscrita. Javiera tiene ya. Hay que elegir dos papers de. Ah, claro. Esto es feriado, no hay presentaciones. Claro, aquí, claro, elegir un paper de esto o de esto, de esto. Creo que vamos a agregar. Ahí está. Hay 20 papers, ¿cierto? Hoy están casi todos inscritos. No me calza, mi. A ver, uno. Ah, no, ya. Ya. Para que. Y recuerdan que vamos a hacer un control, pero no un control simbólico para la casa, para que todas estas clases que he hecho yo las puedan ver, las vean y puedan, digamos, hacer como un resumen de lo que hemos visto en clase, ¿ya? Pero un control para la casa, así que no es simbólico nomás. Ya, entonces voy a introducir un poco ahora la parte de sedimentación de la fosa. Sedimentación de la fosa chilena, ¿ya? Bueno, si ustedes ven aquí, este es el mapa de Valparaíso, aquí está Valparaíso, hasta el Punto Horrible, la batimetría, aquí está la península de Taitao, Chiloé, y los sedimentos, aquí donde está la topografía suave, sería la parte sedimentada, y después empieza claro, aquí los sedimentos también están suaves, acá hay un río submarino, creo que todo esto se ve en Google Maps, no estoy seguro, pero porque toda esa batimetría de Google Maps la sacan de la batimetría que se midió en los barcos, ¿ya?
Voy a ver si se puede ver. Si uno parte aquí, ahí está el punto RIP, la dorsal de Chile. Ahí está. Sí, esta batimetría no está tan mala. Sí, realmente aquí hay una. Fíjense que esta zona está de baja resolución, está de alta resolución, y es porque de los datos que sacamos de los barcos, las ocupan acá para complementarla. Entonces, aquí tenemos el punto horrible, aquí está la dorsal de Chile, esta zona está levantada, y para el norte empieza a profundizarse, entonces los sedimentos pueden viajar hacia el norte y hacia el sur. Aquí ya los sedimentos empiezan a, a desplazarse tanto para el oeste y hacia el norte, se pueden desplazar más hacia, hacia el oeste también. Fíjense, aquí está súper plano, es porque los sedimentos pueden viajar más hacia el oeste. Ahí está todo sedimentado. Y después se empieza a confinar. Aquí está la zona de fractura de Mocha, Concepción. Aquí está Valdivia. Y esto es un triángulo que se llama el Mocha Block o el bloque de Mocha, que es el triángulo entre la zona de fractura de Mocha, Valdivia y la fosa. Ahí está. Acá hay un río, fíjense, un río submarino, que es este canal que va ahí. Es una corriente submarina que erode los sedimentos del fondo del mar y sigue gradiente de gravedad. Y bueno, los sedimentos después se confinan en la fosa y después llegamos acá al paraíso. Aquí se bloquea porque esto empieza a subductar el Juan Fernández Ridge. Aquí se forma una cuenca de antearco, la cuenca de Valparaíso, y después al norte cambia el clima, es desértico y no llegan sedimentos en la fosa, llega muy poco, y después la fosa está poco sedimentada y poco sedimentada. ¿Ya? Eso es lo que vemos en la figura del presente, digamos. Entonces, si vemos en detalle, en el punto libre está mejor. Ahí está dorsal de Chile, zona de fractura de Wamblin, supongo. Dorsal de Chile, zona de fractura, punto triple. Los sedimentos se desplazan para el norte, llegan hasta acá nomás, hasta ahí. Y todo esto es basamento rugoso que está expuesto, o sea, no está relleno con sedimento, acá también, y después empieza a sedimentar, los sedimentos empiezan a crecer hacia el oeste. Acá estamos en el punto triple, acá está la región de Aysén, súper glaciar, súper fría, está lleno de glaciares, todavía está el campo hielo norte, y mientras más glaciares, más sedimentación debiese haber en la fosa. ¿Ya? Ahora, si hacemos un perfil así, perpendicular a la fosa, ¿qué veríamos? Veríamos, por ejemplo, ahí está Biobío, perfil así, Valdivia, Cañón Imperial, Tolten. Veríamos una cosa así, sedimentos que están, aquí está la placa subductando, esta sería una capa, sería una capa sedimentaria con los estratos. Mira, aquí se ve mejor, ahí se ve mejor. O sea, si yo hago aquí una muestra, un pozo, una perforación, veríamos algo así. Veríamos el basamento oceánico abajo, veríamos un estrato, otro estrato, otro estrato y otro estrato. Esto es sísmica, y aquí hay un reflector más prominente, que sería como el techo del estrato, acá sería otro, y acá otro, y acá otro. Ahora lo interesante de estos estratos es que son equidistantes.
no son aleatorios, sino que tienen una frecuencia, un patrón de espesor bastante cíclica, ¿ya? En la fosa. Ahora, si esto lo combinamos con la temperatura y con los grados de CO2 en el tiempo, veríamos lo siguiente. Veríamos que cuando está el estrato acá, o sea, el techo, el reflector prominente, tenemos un pic de CO2. Acá también tenemos un pic de CO2. Acá también un pic de CO2. ¿Qué significa eso? Significa que este reflector se forma cuando el CO2 es alto. ¿Y cuando el CO2 es alto? Cuando hay mucha calor. Y cuando hay mucha calor, globalmente hablando, calentamiento global, eso ocurre cuando estamos en un periodo interglacial. ¿Ya? En los periodos glaciares baja el nivel de CO2, sería como esto, como esto. ¿Ya? Entonces, los periodos glaciares e interglaciares, bueno, hay varias cosas. Glaciología es toda una ciencia, ¿ya? Eso, hay una carrera en la Universidad de Magallanes que es de puro glaciología y por sí sola es una tremenda, una rama de la ciencia de la Tierra. Hay glaciares o sea, hay procesos glaciares de menor escala y otros de gran escala, pero estoy hablando de escala geológica, ¿ya? Eh, hay glaciares o sea, hay periodos glaciares que son netamente por procesos astronómicos que tienen que ver con las oscilaciones climáticas o oscilaciones de la órbita de la Tierra, ¿cierto? La Tierra tiene tres tipos de órbitas. Tiene la excentricidad, oblicuidad y precesión. Ya ahí tiene un patrón astronómico de miles de años bastante definido y bastante exacto. Pero además de esto, esos son los periodos glaciares. Pero además están las superglaciaciones, que son procesos geológicos que se dan en algún momento de la edad de la Tierra, que son de mayor escala, ¿ya? Y tienen que ver no solamente con la astronomía, también tienen que ver con el magmatismo de la Tierra, ¿ya? También los procesos de meteorito y todo eso, ¿ya? Pero concentrémonos en la parte más, digamos, más cíclica, ¿ya? Que son las órbitas, que están bien definidas. Entonces, por ejemplo, la excentricidad es esto, ¿cierto? Es cuando la órbita de la Tierra cambia de su círculo perfecto a una elipse, por eso es excentricidad. Y este periodo, de esta fase a esta otra, tiene un periodo de 1000 años. O sea, perdón, 100.000 años, 100 kiloaños. ¿Ya? 100.000 años. Cambio de una órbita casi circular a una elíptica. Entonces pasa de esto, después vuelve a esto y viceversa. ¿Ya? Ese es un tipo de órbita. El otro tipo de órbita es el de oblicuidad, en que el eje oscila entre un ángulo de inclinación de 21,5 grados a 24,5 grados. ¿Ya? Entonces, está ahí, después aumenta, después vuelve. Está ahí, aumenta, después vuelve. ¿Ya? Ese es de oblicuidad. El tercero es de precesión, que es como el movimiento del trompo, ¿cierto? Que tiene un periodo de 26.000 años, en que su eje oscila. Creo que a este le llaman el ciclo de Milankovitch. 26.000 años. Entonces tenemos estos tres ciclos que son coexistentes entre sí. Y ustedes verán aquí, por ejemplo, que no es lo mismo tener una órbita así que una órbita así. Porque cuando la órbita es así, tenemos que la Tierra aquí está más cerca del Sol y acá más lejos del Sol, y eso afecta totalmente el clima, ¿cierto? Aquí estamos en un periodo glaciar, y acá estamos en un periodo interglaciar, ¿ya? Entonces,
todas estas combinaciones producen cambios de clima. Y aquí podemos ver cómo aumenta en el tiempo la precesión, hasta los millones de años, la precesión, oblicuidad, excentricidad, y en consecuencia esto cómo afecta la glaciación, ¿ya? Entonces vamos a tener caliente, frío, caliente, frío, caliente, frío, caliente, frío, etcétera, ¿ya? Bastante cíclico. Y ahí están los años. Entonces tenemos un periodo aquí de 100 años. Cada 100.000 años hay un periodo caliente, después otro caliente y entre medio frío, y así, caliente, entre medio frío, etcétera, cíclicamente. Entonces, volviendo a la parte sedimentaria, vemos, fíjense, aquí hay un patrón como de o sea, aquí están todas las cosas, precesión, oblicuidad y excentricidad, lo que importa es la resultante. Y la resultante acá, el alto CO2, ocurre cada 100.000 años. Ahí tenemos CO2 alto, después CO2 en 100 millones de años más, perdón, 100.000 años más, después 100.000 años más, etc. Entonces, estos periodos de calor coinciden con el reflector acá, ¿ya? Con el reflector prominente, o sea, o sea, con el techo del estrato. Entonces, ¿cómo podemos explicar ese reflector con el alto CO2 o con el periodo interglacial? Y ahí viene lo que le explicaba recién, que es esto. Es que si tenemos un periodo glaciar, el nivel del agua baja, ¿cierto? Queda expuesta a la plataforma continental, los morrenas, los glaciares se desplazan acá y transportan sedimento hacia el límite de la plataforma y los sedimentos caen por el talud y llegan a la fosa. Y puedo producir sedimentación continua de la fosa en el periodo glaciar. En cambio, en un periodo interglaciar como ahora, el nivel del agua sube unos 150 a 250 metros en el océano. Entonces la sedimentación que viene de los Andes, de la cordillera o del orógeno, queda atrapada en el agua acá y no puede llegar hasta la fosa. Entonces, cuando estoy en periodo interglaciar, caliente, o sea, aquí, no llega sedimento a la fosa. Entonces queda el reflector parado. Pero cuando hay sedimentación, hay depositación continua en un periodo glaciar frío. Y por eso aquí se rellena y después queda parado el basamento, el piso oceánico. ¿Ya? Entonces, aquí tengo una capa sedimentaria y acá tengo contacto con el agua. Entonces se produce como un efecto de alto, esto es un paleo, o sea, esto de aquí sería, esto fue el fondo del mar en el pasado, esto fue el fondo del mar en el pasado, y así, ¿ya? Entonces, lo que es continuo es la glaciación continua de la glaciación, y lo discontinuo que produce el reflector sería cuando está el fondo del mar sin sedimentación. Y es por eso que se descubrió con la sísmica que la fosa sigue un patrón glaciar, ¿ya? Sigue un patrón glaciar según las órbitas terrestres, estas 3 órbitas terrestres, ¿ya? Eso es la razón de por qué hay estratos de sedimento equidistantes en la fosa. Bueno, además, el continente está roto, o sea, hay muchos ríos en Chile, ¿cierto? Hay muchos ríos, y eso produce unos cañones. O sea, el río pasa por acá,
sigue y trae corrientes de sedimento, turbidita, y eso eroda el basamento en un ciclo geológico y va produciendo cañones submarinos. En el fondo, un cañón submarino es la continuación del río, ¿ya? So, por ejemplo, acá tenemos el Biobío, por ejemplo, y si se dan cuenta, aquí hay un cañón, un tremendo cañón, y aquí se produce una especie de depositación, ahí está, se ve. Acá hay un depósito de sedimento, se le dice formación abanico a esto, sedimentaria, porque tiene como forma un abanico, ¿cierto? Como un abanico. Le dicen fan deposit, fan deposit. Y es todo un churro de sedimentos que trajo acá el río y se depositó. Entonces los cañones submarinos también son otra fuente de depositación de sedimentos hacia la fosa. Entonces, donde hay ríos activos, va a haber más sedimentación que en lugares desérticos como en el norte, ¿ya? Entonces, la próxima clase vamos a ver los cañones submarinos de Chile y sus ríos y cómo estos transportan sedimentos hacia la fosa por la imagen batimétrica, ¿ya? Así que eso vamos a ver en la clase del viernes. ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, entonces elijan sus papers para que se organicen, ¿ya? Si tienen duda de los papers me pueden contactar. Eso. Entonces nos vemos el viernes. Chao. Chao, profe. Chao. Profe.